Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra y le voy a pedir por favor que me acompañe a leer una escritura en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 y vamos a leer algunos versículos aquí a partir del versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38 y dice así: Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor, es decir, una vez que Jesús entró a su casa, María se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba por todos los preparativos, es decir, Marta estaba preparando todas las cosas, seguramente iba a dar alimentos y Jesús estaba sentado con ellos en casa de María y empezó a enseñar. Pero Marta preparando todos lo necesario para las personas, para los invitados, para el Señor Jesús, se dio cuenta que María, su hermana, estaba sentada a los pies de Jesús y no le ayudaba. Así es que le dijo a Jesús, se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Aquí podríamos hablar de muchas cosas, pero por un lado podríamos entender que a lo mejor Marta, considerando que normalmente eran los hombres los que escuchaban a los maestros, es decir, los hombres eran los que normalmente eran los discípulos y escuchaban a los líderes, era extraño, era raro que María estuviera ahí. Es decir, estaba fuera del protocolo. Pero por otro lado, también podríamos entender que Marta tenía muchos quehaceres y ella decía: no es justo que yo esté trabajando, trabajando, trabajando y mi hermana no me ayude. Así es que ella le dijo al Señor Jesús: no te importa que mi hermana me deje servir sola, dile que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y estás molesta por tantas cosas. Quizás estaba molesta porque era mucho trabajo para ella, quizás estaba molesta porque su hermana simplemente no estaba en armonía como ella pensaba, quizás estaba molesta porque su hermana estaba fuera de lugar. Dice el Señor Jesús: tú estás molesta por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la mejor parte. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y aunque también podríamos hacer eh, una prédica de solo este versículo, nos basta entender algunas cosas. Primero, Jesús estaba presente. El Salvador, el Redentor, el agua viva, el pan de vida, el libertador, el Salvador estaba presente. Segundo, estaba abriendo su boca y hablando palabra de vida. Palabra de vida. El mismo Pedro le dice al Señor Jesucristo: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Pero por otro lado, Jesús estaba no solo abriendo su boca, sino enseñando, permitiendo que los que lo escuchaban fueran bendecidos, fueran alimentados, fueran sostenidos por la palabra. Y más allá de todos los que estaban presentes, que venían, digamos que en algunos casos por obligación, en algunos casos por seguir a Jesús, porque estaban sus discípulos y otras personas ahí. Pero María escogió sentarse a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. María escogió estar a los pies de Jesús. María escogió estar cerca de Jesús. Y Jesús dice: María ha escogido la parte buena, lo mejor. Y esto que ella ha escogido no le será quitado. ¿Por qué? No porque María
haya intentado salir de su protocolo y haya resistido que las mujeres, el hecho de que las mujeres tenían que servir y los hombres son los que escuchaban, los que se discipulaban. No, no, no. María escogió la mejor parte y 100% tiene que ver con Jesús y su palabra. María escogió la mejor parte y esto solo tiene que ver con Jesús y su palabra, con el Señor Jesucristo y lo que su palabra estaba instruyendo, enseñando, animando, redarguyendo, corrigiendo. Recuerde, la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir en justicia, para exhortar, redarguir, para corregir. Ahora, eso es algo extraordinario, porque tan común era que muchos estuvieran con Jesús, pero no necesariamente todos entendían y de corazón le seguían. Y recuerde que con Jesús había fariseos, había doctores de la ley, había pecadores, había colectores de impuestos. Muchos le seguían. Estaban sus discípulos, los 12, y uno de ellos era diablo, dice la Escritura, Judas Iscariote. Pero también tenía otros discípulos del Señor Jesucristo, los 70. Recuerde usted cuando Jesús envió a 70 a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Había muchas personas que seguían a Jesús. Pero es muy importante que usted y yo entendamos algo. Jesús es no solo el Salvador, el Redentor, la fuente de vida, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero, el que es, el que fue y el que ha de venir, el mismo ayer y hoy y siempre. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro protector, el Padre eterno, el pan de vida, nuestra suficiencia. Jesús, lo más alto en estima, el que tiene un nombre que fue exaltado sobre todo nombre, el Hijo de Dios, el Cordero de Gloria, la palabra viva, el que viene a reinar con justicia, el que viene por su iglesia, el Redentor, el glorioso y maravilloso Jesús, nos llama para que nosotros confiemos plenamente en Él y nos llama para que nosotros confiemos plenamente en su palabra. Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y por eso Jesús no solo murió en la cruz del Calvario y resucitó para justificarnos, sino ahora mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Dios Padre haciéndonos una nueva criatura en Cristo Jesús, dándonos un nuevo espíritu que fue creado o recreado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Cristo siendo uno perfecto con nosotros en nuestro interior, en nuestro ser espiritual, y el Espíritu Santo sellándonos, porque el Espíritu Santo es el Espíritu Santo de la promesa, sellándonos de tal manera que nuestro ser interior, nuestro ser espiritual, no peca y es perfectamente justificado y está en una relación perfecta con Cristo, con la oportunidad, con la bendición, con el proyecto, con el propósito, con el diseño, con la estrategia de que Dios a través de su palabra y a través de su espíritu en nosotros cause que mientras Él viene a redimirnos, mientras Él viene a llamarnos para estar con Él en una eternidad, nuestra alma y nuestro cuerpo sean redimidos, sean impactados, aprovechen el poder de la palabra para que nosotros en este mundo en vida vivamos en la abundancia de la vida de Cristo, en la vida abundante de Cristo y en lo mejor, en la mejor manera que Dios nos llamó a vivir para cumplir su propósito y que muchos vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros somos llamados a confiar en Jesús, necesitamos entender perfectamente qué significa esto. Dice la Escritura en un versículo que hemos estudiado mucho, Hebreos capítulo 4, versículos 10 y 11. Hebreos capítulo 4, versículos 10 y 11. Pues el que ha entrado en su reposo y no habla al que murió,
Muchos utilizan este versículo para los que duermen, los que mueren, los que fallecen, pero este versículo habla para los vivos en Cristo, para ti, para mí. Dice, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras. Si Dios quiere que confiemos en él, significa que nosotros debemos entender que fuimos llamados a reposar de nuestras obras, que no se trata de que hagamos las cosas a nuestra manera. Recuerde, no fuimos llamados a hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestras formas, con nuestros ideales, a través de nuestros sueños y nuestras ideas y nuestras estrategias. No, porque el corazón del hombre separado de Dios está destinado al pecado, está destinado a la maldad, está destinado al egocentrismo, está destinado a la envidia, a la malicia, a la muerte, al mal. Pero el Señor Jesucristo nos ha llamado para reposar de nuestras propias obras, de nuestros propios caminos. Y dice la Escritura, como Dios ha reposado de sus obras en la creación y en Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario conquistó no solo la muerte cuando resucitó, pero en la cruz del Calvario cuando dijo consumado es, satisfizo la justicia de Dios, pagó por todas nuestras culpas, llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, nuestro rechazo, nuestra vergüenza, nuestra escasez, etcétera, 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 nuestra maldición, para bendecirnos, para que vivamos en la abundancia de la vida de Cristo. Así es que en Cristo están todas las cosas resueltas para el creyente. Cristo ya no opera más para perdonarnos. Cristo ya no obra más para sanarnos. Cristo ya no obra más para prosperarnos. Y no quisiera que me malinterpretara, porque cuando Dios se mueve a través de nuestras vidas, no somos nosotros, es el poder de Dios. El hecho es de que Cristo no está esperando que nosotros tengamos fe para Él sanarnos, ni Él está esperando que nosotros nos arrepintamos para Él perdonarnos, y no está esperando que nosotros hagamos A, B o C para Él prosperarnos, sino que en la cruz del Calvario, Él nos bendijo de tal manera porque Él fue obediente hasta la muerte. Y ahí en la cruz, por sus heridas nos sanó. Y ahí en la cruz, con su cuerpo, pagó nuestras deudas y nos perdonó con su sangre. Ahí nos hizo prósperos. Ahí nos hizo aceptos. Ahí nos dio de su virtud. Y resucitando nos justificó. Y es el poder de Dios que opera en nosotros. Pero Jesús no muere más, sino una sola vez. Con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los que creen. Ahora, sigue diciendo, por tanto, esforcémonos por entrar en el reposo. No sea que alguno, siguiendo este ejemplo de desobediencia, quede fuera de la bendición de Dios. Y el problema del hombre es que el hombre quiere buscar a Dios, seguir a Dios a su manera. Y a veces el hombre pone como Dios el dinero y pone como Dios a los mismos hombres o pone como Dios los sistemas de pensamiento que son contrarios a la palabra. Pero los creyentes, sabiendo que tenemos un Dios y un Cristo que nos ha redimido y nos ha salvado en la cruz del Calvario y que nos ha dado su palabra y su espíritu y nos ha hecho nacer de nuevo. Y Él está con nosotros, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, dice su palabra. A veces el creyente está envuelto en tantas actividades, en tantas obras, no poniéndose en el camino para hacer las obras de Cristo. Pero el mismo creyente piensa que con estas cosas y estas cosas y estas otras está agradando a Dios, pero está dejando de lado la fe y está dejando de lado la palabra y está dejando de lado el entender correctamente, el creer correctamente para vivir correctamente. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Nosotros en la práctica estamos muy acostumbrados a confiar, pero
en el sistema de pensamiento y en nuestro corazón no somos atentos a cómo el Señor nos llama a que confiemos en Él. El Señor Jesucristo dice en su palabra, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere que confiemos completamente en Él, y confiar completamente en Él es descansar de nuestra manera de pensar, de los deseos de nuestro corazón, para descansar en su palabra, para estar quietos y reconocer que Él es Dios, para amarle a Él, amar su palabra y ser guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios y Dios a través de su palabra nos están hablando continuamente para guiarnos, pero nosotros estamos tan distraídos, el creyente está tan distraído. Hay tanto bullicio y tanto ruido que el creyente normalmente no escucha la voz de Dios para caminar en el camino. Pero el bullicio es la vanidad, el bullicio es las actividades, el bullicio es las preocupaciones, el bullicio es los proyectos personales, el trabajo, el qué hacer, el dinero, el qué voy a comprar, el cómo me voy a divertir, el qué voy a ver. Ese es el bullicio. Y entonces ese bullicio nos habla tanto, pero Dios, hablándonos tanto a través de su palabra, a través de Cristo, a través de su Espíritu, el creyente no está habilitado y ejercitado para escucharle. Cuando las palabras que realmente tienen vida, las palabras que realmente valen la pena, la instrucción que realmente satisface, edifica y bendice, es la instrucción de Cristo, es la bendición de la palabra, es estar con Cristo, es lo más placentero y lo más glorioso. Pero el enemigo de nuestras almas, pero este mundo ha causado que los mismos creyentes se enamoren de él, conformándose a él mismo, cuando la palabra de Dios dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino debemos permitir que el poder de Dios nos transforme a través de renovar nuestras mentes con la preciosa y maravillosa palabra de Dios. Y mire, en la práctica nosotros hemos aprendido a confiar en ciertas cosas. Por ejemplo, hay muchos que se suben a los aviones y antes de subirse a un avión no revisan técnicamente la propulsión, la capacidad de estar arriba con alta presión, la fuerza del fuselaje, el poder de las alas, el poder de las turbinas. Ninguno que se sube en un avión se pone a investigar todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo que el hombre normalmente hace? Se sube a un avión y confía plenamente en el avión. Y entonces el avión surca los cielos y las personas están confiadas. Nunca los que abordan los aviones andan revisando si el avión tiene gasolina, si el avión tiene los remaches bien puestos. De la misma manera en los automóviles, aunque los automóviles es algo un poquito más seguro porque estamos en tierra. Pero mire, le voy a poner algo mucho más práctico que a todos nos pasa. Yo sé que ahorita la mayoría de ustedes, posiblemente alguien esté de pie, pero la mayoría de ustedes están sentados. Y usted está sentado sobre una silla que quizá tenga un sistema tubular o quizá tenga cuatro patas. Pero usted antes de sentarse a la silla, no le da vuelta a la silla y revisa el sistema en el que esta silla está sostenido, ya sea las patas, que si los tornillos están bien apretados, que si las patas están fuertes. Usted simplemente viene y se sienta en la silla, descansa y confía plenamente en lo que sostiene la silla. ¿Y usted qué hace? Se relaja. Usted de la misma manera se sienta en un sillón que también tiene cuatro patas o que tiene un sistema que sostiene ese sillón. ¿Y usted qué hace? Se sienta y se relaja. Y así fuimos llamados usted y yo a confiar en Jesús para recostarnos en su regazo y relajarnos. ¿De qué? De nuestras preocupaciones, del temor, de la depresión, de los malos pensamientos, de la maldad, del egoísmo, de la falta de perdón, de la amargura. Vamos a leer otra escritura que viene en Lucas, pero antes escuche bien
¿Cómo es que Dios en su gran amor con que nos amó y en su obra terminada, completa y perfecta a través de nuestro Señor Jesucristo, por eso envió a Jesús por su amor con que nos amó, causó que tú y yo aspiráramos a vivir en la vida abundante de Cristo para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra? Y dice la Escritura en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ya Dios nos concedió, ya Dios nos dio, se encuentra en el ámbito espiritual y por la fe nos apropiamos de ello. La esperanza tiene que ver lo que existe en el ámbito espiritual y esto es lo que Dios ya nos concedió, que ya es tuyo. Dios no es hombre que mienta, ni se arrepentirá de lo que ya hizo por nosotros y lo hizo por nosotros por amor, no porque tú y yo lo merezcamos. Lo hizo porque así es su voluntad, su benignidad, su bondad. Dice, por su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante el conocimiento de Dios, mediante el conocimiento de Cristo, a través de su palabra. Dice, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas llegásemos a ser participantes de su naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Tú y yo escapamos de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia cuando venimos a ser creyentes nacidos de nuevo, nacidos nuevo, criaturas, nueva creación en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es, dice la Escritura. Así es que tú y yo fuimos sacados por Dios, por el poder de Dios, de las tinieblas y traídos al reino de Cristo. Ahora, Dios nos dio preciosas y maravillosas promesas para que participemos de la naturaleza divina. No porque lo merezcamos, sino porque nos hizo nacer de nuevo. No porque lo merezcamos, porque ahora somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre bondadoso, amoroso. Y no porque nosotros no podamos hacer las cosas en este mundo a nuestra manera, porque muchos creyentes hacen las cosas a su manera. No, sino para poder tener éxito en el proyecto, en el propósito que Dios diseñó para todo aquel que cree, para todo aquel que viene a Cristo y le ama. Necesitamos el poder de Dios, la virtud de Dios, para poder en un mundo de tinieblas poder reinar en vida a lo que tú y yo fuimos llamados. Así es que grandes y maravillosas son las promesas de Dios. Necesitamos conocerlas, entenderlas, creerlas y permanecer en la palabra, saber que son nuestras, saber que son parte de un creyente nacido de nuevo, pero necesitamos aprender a reposar y a relajarnos en Cristo. Si nosotros vamos a Lucas, capítulo 15, vaya por favor a Lucas capítulo 15, y ahí vamos a encontrar tres parábolas: la parábola de la oveja perdida, la parábola de las 10 dracmas y la parábola de el hijo pródigo. Esas son tres parábolas en donde el Señor Jesucristo manifiesta, expresa la abundancia de su gracia, la abundancia de su gracia. Y no vamos a ver estas parábolas, pero es importante solo que usted lo sepa. Pero hablando de la parábola de la oveja perdida, recuerde que un pastor tenía 100 ovejas, una de ellas se perdió y el pastor va y la busca, va y deja las 99, va y la busca, va y con diligencia llega hasta ella y la encuentra. Y mire cómo dice la Escritura. Al encontrarla, versículo 5, la pone sobre sus hombros gozoso, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa, reúne a sus amigos y a los vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la oveja que se ha perdido. Así, de esta manera, habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Dice que cuando la encuentra, dice, la toma en sus brazos y la pone en sus hombros. ¿Y qué es lo que la oveja hizo? La oveja hizo dos cosas. La primera es huir del redil. Pero la segunda cosa es que cuando fue encontrada por el pastor,
¿Qué hace la oveja? Dice, así hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿En qué momento la oveja se arrepiente? ¿En qué momento la oveja voltea al pastor o intenta regresar al redil? ¿En qué momento la oveja se arrepiente? La oveja prácticamente por gracia, por la abundancia de gracia del pastor, cuando es encontrada, cede su voluntad, cede su voluntad, se dispone a ser abrazada y cargada por el pastor. Y después el pastor la pone en sus hombros y entonces la oveja entra completamente en el reposo. Está total y completamente sostenida por el pastor. Ella se dispone, ella acepta la benignidad y la bondad, la abundancia de gracia del pastor. Así es que el Señor nos dice que nos debemos esforzar por entrar en la gracia. Y esto es su palabra, Jesús como alta estima, su espíritu en nosotros y permitir ser guiados cada vez más por su palabra y por su espíritu en nuestras vidas y dejarnos de buscar y de alimentar nuestro propio ego y nuestros propios deseos carnales y querer creer y querer satisfacernos con las cosas y la vanagloria de esta vida cuando todas estas cosas son momentáneas, pero nos urge amar a Jesús, nos urge amar su palabra, nos urge sumergirnos en Él a través de descansar completamente en su gracia, libres de condenación, libres de culpa, sabiendo que Él nos ama y que somos sus hijos. Cuando entendemos esto, entonces por voluntad propia nos convertimos en siervos de la justicia para el Señor. Fuimos llamados a ser siervos de la justicia, a vivir por la justicia, a obedecer a la justicia. Obedecer a la justicia significa, tú has sido justificado y perdonado, totalmente perdonado, completamente sanado, perfectamente justificado, altamente favorecido, profundamente amado, grandemente bendecido, más que vencedor en Cristo. Eso es obedecer a la justicia, obedecer a lo que la justicia de Dios dice de ti. Ama, ese es obedecer a la justicia. Perdona, porque has sido amado primero y porque has sido perdonado. Y así como has sido perdonado, perdona. Ahora, vamos a regresar en Lucas 15, pero a Lucas 14, porque el Señor Jesucristo enseña tres parábolas también en Lucas 14, pero tres parábolas que tienen que ver o se relacionan con la demanda, con la ley, con demandar. La ley demanda obediencia, la ley demanda acciones a los hombres. Si no se cumplen las demandas, la bendición no viene. La gracia provee abundantemente la bendición sin merecerlo, sin cumplir nada, sin comprar con dinero. La ley demanda para bendecir. La gracia provee abundante bendición en Cristo Jesús. Así es que en Lucas 14 es bien extraordinario cómo el Señor Jesucristo utiliza Lucas 14 para hablar de parábolas de acuerdo a cómo los fariseos pensaban de sí mismos, porque los fariseos, los religiosos, los escribas, los doctores de la ley, ellos creían que estaban justificados a sí mismos, que no necesitaban a un Salvador. Ellos estaban relacionados con las demandas, con cumplir. Los pecadores estaban relacionados con el Salvador. Por eso los pecadores venían a Jesús y Jesús los sanaba, los perdonaba, los salvaba, porque el pecador está relacionado con el Salvador. Así como el enfermo en esta vida está relacionado con el médico, los enfermos, los pecadores, espiritualmente hablando y físicamente hablando, fueron llamados a estar relacionados con Cristo.
con el Salvador para ser salvados, para ser sanados, para ser perdonados. Una persona que se piensa justa o que busca cumplir las demandas para ser bendecido es como aquel que trabaja por el salario. No se le da el salario por gracia, sino por deuda. Entonces, cuando tú y yo somos introducidos en un sistema de pensamiento que tiene que ver con que se nos demande para ser bendecidos, estamos en la ley. Pero si entendemos que todo nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús, estamos hablando entonces que la ley fue dada no para que el hombre quisiera justificarse a sí mismo, sino para que el hombre entendiera que es pecador y que el pecado abunde en él, para que entendiendo esto buscara al Salvador, que es Jesús. Entonces, Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, busque por favor Lucas capítulo 14 y vamos a buscar precisamente el versículo 16. Busque Lucas 14, versículo 16. Permítame un segundito. Busque Lucas 14, versículo 16. ¿Qué dice entonces Lucas 14, versículo 16? En adelante. Dice, Jesús dijo, cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados. Su siervo tiene que ver con el Espíritu Santo. Recuerda cuando Abraham envió a su siervo a buscar esposa para Isaac, es tipo del Espíritu Santo. Aquí también es tipo del Espíritu Santo. Envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. ¿Quiénes eran los invitados? Particularmente esta parábola está hablada a los fariseos, a los de la ley, a los que no creían en Cristo o a los que veían en Cristo como un maestro, pero no como el Salvador, no como el Hijo de Dios. Y aunque está hablado a los fariseos, nosotros podemos aprender de esto, porque esto también se ha replicado en la iglesia hoy en día, en los creyentes nacidos de nuevo. Recuerde que el Señor dice en su palabra, a lo suyo vino en Juan capítulo 1, pero los suyos no le recibieron. El mismo Señor Jesucristo le dice a la mujer sirofenicia, aquella mujer que tenía una hija que estaba atormentada por un demonio y que Jesús la sanó, cuando aquella mujer le dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesucristo le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Aquella mujer dice, pero también los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y el Señor Jesucristo sana a su hija. Jesucristo se refería a los hijos, al pueblo de Israel. El alimento, a las bendiciones, a la provisión de abundancia de gracia y de justicia que Dios había preparado para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel rechazó a Jesús y rechazó la provisión que estaba puesta en la mesa. Por eso el evangelio se abrió a los gentiles y gloria al Señor, porque aunque Dios sigue amando al pueblo de Israel y hay un gran interés a favor de Israel, de la nación de Israel, y hoy en día es así, pero todos tienen que venir a través de Cristo y ellos tienen su tiempo y hay algo extraordinario y maravilloso que va a suceder ahí. De hecho, cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a destruir toda la maldad, Jerusalén, Israel será el centro de atención de todo este suceso. Así es que el Señor Jesucristo está hablando a los fariseos. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesús. Sea judío, sea israelita, sea gentil, sea americano, sea europeo, sea asiático, sea australiano. Nadie puede venir a Jesús, al Padre si no es a través de Jesús. Jesús es el único camino al Padre. No es la religión, no es Roma, no es cualquier camino.
Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesús. Nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta. Así es que Jesús describe esta parábola para los fariseos que estaban ahí con él. Ellos se justificaban a sí mismos. Ellos no veían a Jesús como Salvador, sino como un maestro. Y entonces el siervo salió a invitar a los convidados. Venid porque todo está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro le dijo, he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. También dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Cuando el siervo regresó, informó todo esto a su señor. Entonces el señor enojado, el dueño de la casa, dijo a su siervo, sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos, a los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho todo como ordenaste y todavía hay lugar en la casa. Entonces el Señor dijo al siervo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Y recuerde, fueron los judíos los que llevaron a la cruz a Jesús. Fueron los judíos los mismos que dijeron, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es decir, los judíos, los fariseos, los religiosos del pueblo de Israel en la época de Jesús son los que querían matar a Jesús y los que provocaron, los que lo llevaron a la cruz, a la muerte. Ahora, aquí hay algo muy extraordinario, porque ¿cómo podemos entender esto para los creyentes? Bueno, lo primero es que no fuimos llamados como los fariseos y los judíos a justificarnos a nosotros mismos, a, a venir a Cristo y a la bendición y a la provisión de su gracia y de su justicia por cumplir obras. No deberíamos de sentirnos demandados para ser bendecidos y desafortunadamente muchos creyentes piensan eso y han sido enseñados así. Tú necesitas obedecer para ser bendecido. Tú necesitas obedecer para que te vaya bien. Tú necesitas diezmar, ofrendar para que Dios te bendiga. No, no, no. Dios ya te bendijo con toda bendición. Dios ya te perdonó completamente y totalmente. Dios ya te sanó. Tú lo que necesitas hacer es caminar en la fe y ser obediente a la palabra para aprovecharte de la bendición que Dios ya te concedió por gracia, que ya te dio. Nadie puede en automático recibir la bendición. Necesita tener fe. Dice la Escritura, muchos escucharon la palabra, pero no les aprovechó porque no tenían fe. Así es que no se trata de que hagamos, se trata de que creamos. Ahora tú me dices, bueno, respecto a la prosperidad, si no tenemos que hacer, entonces, ¿por qué no prosperamos? Bueno, es que la prosperidad y el diseño y la estrategia de la prosperidad, Dios ya no la entregó. Dios nos bendijo nuestras manos nos dio el poder para hacer las riquezas, pero la virtud, el ciclo de virtud de la prosperidad tiene que ver con el ciclo de la prosperidad, de la fructificación y de la multiplicación que Dios diseñó desde el principio. No porque un hombre y una mujer se casan, van a tener hijos. Por el simple hecho de casarse, necesitan tener intimidad. El vientre de la mujer necesita ser concebido por un esperma de su esposo. No porque compramos un huerto y compramos semillas, nuestro huerto va a producir, no, las semillas tienen que sembrarse. Si no se siembran, no entran en el ciclo virtuoso de la siembra y la cosecha. Asimismo, la prosperidad, Dios ya nos bendijo y nos dio el poder para hacer las riquezas, pero si no damos, no podemos cosechar. Si no sembramos, no vamos a cosechar. Nadie que tenga dinero y lo guarde va a poder producir. Por eso el Señor Jesucristo le dice a aquel que se le dio un talento, que se le dio una mina, ¿por qué no pusiste al menos tu dinero en el banco para que produjera intereses, pero lo guardaste y no hiciste nada con él? Así es que el dinero, en este caso, hablando de la prosperidad, tiene que ponerse al servicio
Tiene que ponerse en el ciclo virtuoso de la siembra y la cosecha, de la prosperidad para que el dinero genere. Bueno, pero aquí hay algo muy interesante porque dice, preparó una cena a este hombre y envió a su siervo a decir a los invitados, venid porque todo ha sido preparado. Venid porque todo ha sido preparado. Y muchos empezaron a excusarse. Yo compré un terreno, tengo que verlo. Yo compré una yunta de bueyes, yo me acabo de casar y todos se excusaron. Pero en la práctica para el creyente nacido de nuevo, dice el Señor, venid porque todo ha sido preparado. Y lo que Cristo nos ha preparado es el ser totalmente perdonados, completamente sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, en lo que Él proveyó para nosotros, en la mesa de provisión, de abundancia de provisión para el creyente, están todos los recursos del cielo para que tú y yo seamos prosperados, exitosos, bendecidos aquí en la tierra, mientras Él viene por nosotros. Salud plena, poder, milagros, prosperidad, bendición, abundancia para que tú estés satisfecho, lleno y que puedas en libertad, libertad de depresión, libertad de culpa, para que tú puedas cumplir el propósito de Dios y ser verdaderamente libre, la verdad de la provisión de Dios, para que tú la conozcas, te sumerjas en la bendición. Todo ha sido preparado y tú has sido convidado en Cristo. Nada falta de lo que Dios ha provisto para que tú vivas en lo mejor de Dios, en la abundancia de Dios. Y cuando hablo de lo mejor de Dios y la abundancia de Dios, de la abundancia de la vida de Cristo, no me refiero a vivir comparado como los hombres en la riqueza y en la opulencia, en el despilfarro y en la vanidad. No, me refiero en el éxito por el cual Cristo nos tiene en este mundo, predicando el evangelio, predicando el amor, vivir completamente libres y felices, gozándonos con los pecadores que se arrepienten, porque nosotros también en un momento dado sufrimos tal bendición. Pero mira, déjame decirte algo interesante, que dice la escritura que aquel siervo le dijo al Señor, la casa aún tiene mucho lugar. Y el Señor le dijo, sal y oblígalos a entrar. Y mire cómo dice Juan 6:65 en adelante. Con esto vamos a terminar. Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 65. Jesús decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Recuerde que el discípulo ve a un maestro, pero Jesús no estaba interesado que a él lo vieran como un maestro. Jesús estaba interesado que a él lo vieran como Salvador, como Redentor. Por eso Lucas 15, si usted lee el versículo 1, dice que entonces los cobradores de impuestos y los pecadores vinieron a él. Y continuamente los que necesitaban a Jesús venían a Jesús. Y aunque había fariseos, doctores de la ley y otros que también seguían a Jesús, lo seguían porque Jesús tenía un liderazgo importante, porque Jesús como maestro, como rabí, era excelente sobre todos y muchos querían aprender religiosamente de Jesús. Pero Jesús no vino a manifestar la ley, sino a cumplir la ley. Jesús no vino a enseñar patrones para que los hombres siguieran los patrones. Jesús vino a mostrarse Salvador. Jesús vino a mostrarse como el sanador, como el salvador, el redentor en un mundo que estaba perdido. Y era necesario que los hombres entendieran que estaban perdidos. Pero dice entonces, vamos a terminar leyendo aquí, dice el 67, entonces Jesús les dijo a los 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Simón Pedro le respondió,
¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Dios, el Santo de Dios. Jesús le respondió, yo no os escogí yo a vosotros y los 12, y sin embargo uno de vosotros es diablo. Es decir, Jesús escogió a sus discípulos. ¿Qué pasó con los 70 y con muchos otros que se decían discípulos cuando Jesús les dijo, ustedes no vinieron a mí, sino que mi Padre les concedió, es mi Padre el que les concedió que ustedes vinieran, no fueron ustedes, sino fue mi Padre el que les concedió venir? Y muchos se apartaron. Y Jesús les dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro les dice, no, Señor, solo tú tienes palabras de vida. Tú eres el Santo de Dios. Y es muy importante que entendamos que usted y yo, como creyentes nacidos de nuevo, fuimos obligados a venir a la abundancia de gracia y al regalo de su justicia. No fue usted por sus propios méritos, no fue usted porque de repente despertó a sus deseos, no fue usted porque de repente buscó en tal libro o prendió la tele y vio tal canal o tal predicador. No fue usted el que decidió venir y dijo, yo lo hice y busqué y encontré, sino que el Señor nos obligó a venir. Ni siquiera esa virtud tenemos para que no nos exaltemos en nuestra propia persona o voluntad, sino que todo fue por gracia en Cristo. Y nos obligó para nuestro beneficio. Es como aquel padre que obliga a sus hijos cuando tiene todavía autoridad y dominio sobre ellos por amor. Y esto es tan emocionante y tan extraordinario y tiene tanta riqueza en sí misma en la palabra que el Señor Jesús habla, porque Él ha convidado y ha preparado todo para ti y para mí. Pero ahí están los creyentes necios, rebeldes, a querer sufrir enfermedad, a querer llevar las cosas con pesadez, envueltos muchos en el pecado, envueltos muchos en el lodo y queriendo agradar a Dios, pero no podemos agradar a Dios. Necesitamos creer. Nadie puede agradar a Dios o siendo obediente porque no es por obras. Pero una vez que fuimos salvos, necesitamos entender que tenemos que caminar en la fe, que nos conviene hacerlo. Y aunque Dios no nos va a dejar y no nos va a abandonar, pero en este mundo de tanta confusión y tanta incertidumbre, hay muchos que profesan, pero no estamos seguros si tienen la vida eterna, si son realmente nacidos de nuevo. Así es que no debemos darnos el lujo de ser tolerantes, sino de entender que somos hijos, no somos discípulos, somos hijos primero. Y segundo, somos cristianos. La palabra discípulo dejó de usarse en el libro de los Hechos, a partir del libro de los Hechos. Y el cristiano es aquel que sigue a Jesús, que aprende de Jesús, que permanece en Jesús como Señor y Salvador, como Redentor, como el sustentador, como la vida abundante, como quien nos llamó por su gloria y excelencia para, por causa de lo que Él hizo en nosotros, poder reinar en vida a través del regalo de la abundancia de su gracia y de su justicia, con los propósitos de Dios, no con los nuestros, con los propósitos del Evangelio de Jesucristo, no con los propósitos de nuestro propio Evangelio o nuestros propios sueños o nuestras propias ideas, sino saber que somos hijos. Y una vez que entendemos hijos y que somos amados por nuestro Padre de una manera extraordinaria y abundante, entonces nosotros le servimos a Él por amor, le servimos a Él porque no merecíamos estar aquí y Él nos forzó a entrar en su salvación. Él nos llamó y nos aceptó y por su propia voluntad nos hizo hijos
nos hizo hijos y envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y nos selló de una manera poderosa para que nosotros respondamos por la fe a este beneplácito, a esta bondad, a la abundancia de su gracia y al regalo gratuito de su justicia. Padre, la gloria, el honor y la alabanza es para ti. Bendito, bendito tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu amor con que nos has amado y porque nos has forzado a venir a ti. Y ahora necesitamos entender y conocer, y te pido que por tu Espíritu Santo traiga sabiduría a nuestros corazones y a los corazones de los que estén escuchando, viendo, y el corazón de todos aquellos que verán después o que escucharán a través de mis hermanos, que todo está convidado, no solo en la eternidad, pero aquí y ahora, todo está convidado. Todo está convidado, toda la provisión está convidada, preciosas y maravillosas promesas en ti, Jesús, por causa de ti, Jesús, y de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario y en tu resurrección. Nos has justificado para tener esa relación perfecta, esa relación directa y esa provisión a nuestra mano, porque todo nos ha sido concedido por gracia en tu nombre, Jesús. En Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, Padre eterno, y por tu Espíritu Santo y tu palabra. Gracias, Señor. Y en Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén